En medio de la tormenta, la vendieron con un cartel clavado en el vestido como si fuera una pieza más de ganado. El polvo la cubría hasta las pestañas, y el murmullo de la gente la empujaba hacia adelante como una corriente. ¿Por qué la ofrecieron así? ¿Por qué la arrastraron a una liza pública, todo por ser callada? La sala del juzgado improvisado olía a salitre, cuero y sudor. Las vigas crujían cada vez que el viento golpeaba los cristales sucios. Los hombres se amontonaban en torno a la tarima como si acudieran a ver un espectáculo necesario. Al fondo, las mujeres cubrían sus bocas con mantillas y miraban con ojos que querían apartar la vista y no podían. Delante de todos, Winnie Blackburn permanecía inmóvil. Su cuerpo pequeño parecía consumirse dentro de un vestido que antaño fue blanco y ahora era de un tono pardo, pétreo. La cuerda que le ataba las muñecas no solo sujetaba su cuerpo, pretendía encerrar un pasado que nadie quiso entender. La historia de cómo había llegado hasta allí se había deshilachado en susurros. Una casa incendiada a medias, la cama vacía de su padre, promesas rotas en la frontera, vecinos que miraban para otro lado. Había habido noches en las que sus palabras se desvanecían con el humo y quedaron enterradas bajo la vergüenza. Cuando el miedo se volvió una voz habitual en su cabeza, ella aprendió a no contestar. El silencio la protegía y a la vez la condenaba. En una sociedad que medía el valor por la capacidad de reclamar, de hablar, de firmar, el silencio se convirtió para muchos en un signo de nulidad. Para ellos, el precio que valía una mujer sin palabra era el mismo que el de una yegua flaca o un cajón de herramientas viejas. El martillo del subastador golpeó la madera con un sonido seco que retumbó más hondo que el del viento. $100, anunció un hombre con voz de gravilla. 10, 20, 100. La cifra tembló en la garganta de Winnie como si fuera un número pronosticado por una sentencia. $100. Una cantidad que en otras manos hubiera significado un contrato de pasto o la compra de una carreta, pero no para una vida que se reducía a un intercambio. La sala contuvo el aliento. Entre los espectadores, una sombra destacó. Era un vaquero de ropa gastada y sombrero ancho, el rostro curtido por el sol y la lluvia, con los ojos de un verde apagado, que miraban con una calma que no era indiferencia. Mitchell Drake pagó $100. No fue un gesto teatral, no gritó, no buscó aplausos. Extendió el fajo sin prisa y entregó el dinero con la misma seriedad con que hubiera pagado una reparación de cercas. Quizá pagó para acallar una voz interior que no toleraba la injusticia. Quizá pagó porque algo en la firmeza de los hombros de la muchacha le habló de una resiliencia que no cabía en aquel lugar. Para quienes miraban, su gesto tenía el brillo de una curiosidad. ¿Lo hizo para poseerla? ¿Lo hizo para salvaguardarla? En el polvo que flotaba como niebla, la pregunta quedó suspendida. Desde el principio, la intención de Mitchell fue ambigua. No habló en el salón. Se acercó a Winnie con la misma lentitud con la que toma a su caballo cuando está herido. La miró, tanteó la correa que la sujetaba y en vez de reclamar la propiedad implícita que la subasta parecía conferir, habló apenas. «No tienes que ir con ellos». Le ofreció su mano para ayudarla a bajar del estrado como si fuera un gesto de cortesía más que de dominación. No hubo un «esto es mío» en su mirada. En el camino hacia la puerta, apartó a un par de hombres que pretendían tocar el borde de su capa. Fue un movimiento simple, no fue un espectáculo, y cuando la subastadora cerró la libreta y la multitud se dispersó, nadie pudo decir si aquel hombre había comprado una esclava, una sirvienta o a una persona que necesitaba una puerta abierta. La noche que siguió fue como el resto de las noches en esa zona, larga, con un frío que se colaba por los huesos y un viento que traía arena hasta el fuego. En la carreta de Mitchell, Winnie miró la penumbra y sintió el peso de todos los ojos que la habían juzgado como inútil. No habló, las palabras se atragantaban. Cuando Mitchell sacó una manta y la cubrió con cuidado, cuando la mano que la cubrió fue firme y no inquisitiva, algo desconocido se abrió dentro de ella. No era confianza todavía, pero era un espacio donde la vergüenza no la quemaba de inmediato. El viaje hasta el Flying D fue lento y salpicado de silencios que no pedían explicación. Mitchell no forzó la conversación. Su caballo parecía marcar el compás de un respeto que se pronuncia con actos más que con letras. El rancho apareció al amanecer.
un conjunto de edificios serruchos contra una llanura que olía a heno y a pasto seco. El establo ardía en colores ocres, y una mole de montaña le servía de línea de horizonte. El Flying D no era una mansión, era un conjunto de vida y trabajo, con la caseta del forraje, la vieja bomba de agua y la casa principal con su porche ladeado. En el umbral, Bandit, un perro entre mastín y sabueso, olfateó a la recién llegada con desconfianza que pronto se convirtió en aceptación. Su gruñido fue un cerramiento de protección, no de advertencia. Mitchell le mostró a Winnie su cuarto, pequeño, con una ventana que daba a la cuadra y un cajón donde cabrían sus cosas. Nada ostentoso, pero suyo. «No tienes que trabajar si no quieres», dijo. Era la primera palabra afirmativa que Winnie había escuchado en mucho tiempo. Ella asintió y por primera vez en semanas dejó que una respiración más profunda llenara sus pulmones. No era la libertad absoluta, pero era una tregua. La comida era sencilla: pan negro, un trozo de carne guisada, leche caliente. Comieron a la mesa mientras el crepitar del fuego marcaba frases mudas. Mitchell respiraba como quien está acostumbrado a la compañía de su propio silencio. Hablaba solo para las cosas necesarias. El nombre de una herramienta, el día de la semana, la preferencia por el café fuerte. Winnie respondió con gestos, con una sonrisa que nació como una grieta luminosa en un muro de piedra. Había en sus manos la experiencia de quien ha mantenido una casa en pie, limpias, rápidas, precisas. Cuando recogió los platos, cada movimiento parecía restituir algo que el exterior le había quitado. En las noches regionales, la palabra es moneda y el silencio es renta. Pero en el Flying D, por primera vez, el silencio de Winnie no era una condena. Era un rasgo, una presencia que convivía con las acciones. Mitchell no la interrogó sobre la subasta ni la obligó a relatar su pasado. Sus preguntas eran puntuales y necesarias. ¿Puedes curar una infección? ¿Sabes cocinar con poca azúcar? Cuando ella respondió con un gesto que demostraba más que una palabra, él pareció conceder que las habilidades valían más que cualquier discurso. De ese modo, el rancho comenzó a enseñar otra medida del valor, el del servicio útil, del cuidado recíproco, de la contribución tangible a la supervivencia. Aún así, la sombra de la ciudad no tardó en alargarse. La mañana después de su llegada, Winnie fue al pueblo con Mitchell para comprar sal y un par de vendas. La plaza olía a cuero nuevo y cuero viejo, y el tendero, Warren Baxter, la reconoció por el rumor de la subasta. Warren no era hombre de palabras floridas. Tenía una hija, Penny, que vestía con más esmero del que la vida en Hamilton podía comprender. Penny miró a Winnie con una mezcla de compasión y curiosidad que la hizo sentirse observada como si fuera un espécimen de un atlas de tristes excepciones. Warren bajó la voz cuando les sirvió las vendas y el sacagranos. «No debería haber pasado», dijo, mirando a Mitchell primero y luego a la muchacha. Su tono era más de un compadre que de un juez. Penny, con su pañuada al cuello y una mejilla teñida de rubor, metió en la bolsa una pastilla de menta para Winnie. Fue un gesto pequeño, pero para una mujer a la que le habían arrancado hasta la posibilidad de pedir, esa menta fue como si alguien le devolviera una palabra. En el mercado, el rumor que circulaba tenía nombre propio: Victor Callaway. Callaway se expandía como una sombra por todas las veredas del condado. Si no era dueño de las tierras que bordeaban los arroyos, poseía la influencia que dictaminaba quién debía regar y quién debía sequear. Su poder no solo se medía en ganado, sino en documentos de papel y en la capacidad de persuadir a los prestamistas. Se decía que estaba amasando hipotecas y comprando manantiales con la calma con que otros guardaban monedas. Para un vaquero con un rancho de modesta extensión, Callaway representaba una amenaza que no golpeaba con un arma de fuego, sino con cláusulas y plazos. Mitchell escuchó en silencio. Su mirada se volvió más tensa cuando Warren la pronunció. «Ese hombre no regala nada. Si empieza a comprar hipotecas, nos come como sapos a la medianoche». No ofreció soluciones. Era de nuevo una medida de la realidad que el rancho debía afrontar. La lucha por el agua, por la presencia en la tierra, por la supervivencia de un modo que las balas no siempre podían resolver.
Winnie regresó al Flying D con una bolsa de vendas y una menta en el bolsillo. Bandit la seguía como si comprendiera que había llegado un envelope de fragilidad que merecía cuidados animales. Ella pasó la tarde limpiando la caseta de herramientas, ordenando frascos de polvo y curando un rasguño en la pezuña de un potrillo. Mitchell observó cómo trabajaba. Su forma de moverse era austera, sin desperdicio. Observó también cómo ella, sin pronunciar palabra, comunicaba seguridad. En un momento cualquiera, la mano de Winnie encontró una caja oculta en una estantería. Era una pequeña colección de libros cubiertos de lentejuelas de polvo. Los abrió con dedos reverentes. Las páginas olían a papel viejo, a tinta seca, a historias que habían sido guardadas más por costumbre que por uso. Mitchell dejó lo que estaba haciendo y se acercó. No le sorprendió encontrar a alguien que sabía cómo tratar con el papel. ¿Te gustan los libros?, preguntó con aquella voz que no pretendía ser interrogatorio. Ella asintió. La forma de la palabra, el gesto, lo mismo, el libro como un puente no verbal. Entre ellos, la literatura se convirtió en un intercambio que no necesitaba ser verbalizado para ser profundo. Mitchell encontró en la repisa unos volúmenes de poesía y una caja de cartas atadas con cordel. Las palabras que allí no se habían pronunciado parecían, de algún modo, destinadas a encontrar un oído que no las juzgara. Los días se fueron hilando con la rutina. Gente que venía por forraje, noches en las que el cielo era un saco de puntitos fríos, ordeños al amanecer. Winnie cocinaba, curaba, arreglaba, y poco a poco recuperaba una especie de ritmo que la comunidad no le había permitido antes. Empezó a ayudar a Mitchell con las cuentas del rancho, a medir la sal para el ganado, a registrar la cantidad de agua utilizada en cada poza. Su silencio dejó de ser un vacío. Era una forma de atención que vigilaba y sostenía. Cuando Mitchell necesitaba descansar, ella se quedaba junto al fuego, leyendo en voz baja un poema que encontrara en la vieja colección, sin esperar respuestas. En esas noches, el silencio entre ambos ya no era pesado, era un lenguaje compartido. Hubo un momento preciso que cambió la ambigüedad entre ellos. Una tarde, un mensajero pasó corriendo entre los corrales, dejando a Mitchell con una carta sellada. Eran noticias del condado. Un grupo de hombres vinculados a Callaway había estado rondando los límites del arroyo para marcar mojones. La tinta seca del sobre olía a amenazas. Mitchell miró hacia la llanura, luego a Winnie. No habló de posesión, habló de decisión. «Tendremos que estar en guardia», dijo. No preguntó si ella quería marcharse o quedarse, solo expresó la necesidad de cuidar lo que era suyo y del rancho. En la mirada de Winnie no había miedo de la movilidad, había un cálculo silencioso. Ella limpió la sujeción de su propio vestido con la misma energía con que habría atado un fardo. La elección, esa vez, parecía clara: quedarse y ayudar. Hubo una ocasión en la que Mitchell le pidió a Winnie que le mostrara cómo curar una herida profunda. Él había tenido una pelea con una valla, y su mano había quedado marcada con un corte que goteaba más de lo que debía. La invitaron al cobertizo donde las herramientas olían a aceite y metal. No hubo palabras. Ella le ofreció la bandeja con los elementos esterilizados y con manos seguras lavó la herida, aplicó ungüento y sin decir una sola palabra, sostuvo su mano hasta que el mareo se fue. Al terminar, Mitchell hizo algo que no había hecho antes. Desabrochó su chaleco y colocó un billete en la mesa sin mirarla. No fue un pago por el servicio, fue un reconocimiento. Era una forma de decir: tu trabajo tiene valor. Winnie lo miró y por primera vez dejó que se viera en su rostro una especie de gratitud que no necesitaba traducción. Aún así, el aire traía consigo avisos de que la paz sería efímera. En la taberna de Hamilton, donde los hombres se reunían después de arar, se habló de subastas y de hipotecas. Un forastero, de barba corta y ojos secos, comentó que Callaway había hecho un trato con un banco de la ciudad para comprar derechos de agua a precio bajo. Las palabras fueron lanzadas como piedras y cada una golpeó una realidad. La posesión de agua no solo era cuestión de tener ganado, era cuestión de imponerse sobre otros mediante la falta. La primera vez que la idea de vender algo llegó a la mesa del Flying D, no fue por orgullo, sino por necesidad. Mitchell contempló la estantería de libros que tanto le había costado reunir, y sintió el peso de la hipoteca que, si no se resolvía, pondría en peligro más que su biblioteca.
No fue una decisión que tomara a la ligera. Cada volumen representaba tardes de lectura junto al fuego, discusiones con un profesor de la ciudad, noches en las que la poesía había llenado sus silencios, pero la voz práctica del rancho le habló con dureza. La tierra es la primera en necesitar defensa. Si había que sacrificar una parte para salvar el todo, eso debía medirse con cabeza fría. Winnie participó en la conversación sin palabras. Dejó sobre la mesa una de las cartas atadas, como si ofreciera también parte de su pasado. Su gesto fue una moneda que Mitchell entendió. No la leyó como renuncia, sino como solidaridad. Ambos comprendieron que preservar el Flying D era más importante que preservar la biblioteca. Sin embargo, la venta de libros no era sencilla. No solo necesitaban comprador, sino alguien que pagara justo y que no se sintiera tentado a manipular la transacción para beneficio propio. Fue entonces cuando apareció la figura del profesor Whitman, un académico de la universidad que pasaba por la región con interés en manuscritos y volúmenes de la frontera. Su llegada fue una posible salvación, pero también un recordatorio del precio que siempre tiene la supervivencia en un lugar donde el agua decide los días. Entretanto, la pregunta que atravesaba el condado, la misma que quedó grabada en la mirada de quienes la vieron en la subasta, no dejaba de resonar. ¿Por qué la vendieron por ser callada? En la intimidad del Flying D, la respuesta empezó a perfilarse. Para el pueblo, el silencio de Winnie fue una herida abierta que no les ofrecía explicación, y una comunidad que necesita testigos ante los contratos y las herencias suele desconfiar de los que no hablan. Pero en el rancho, donde las manos hablan y el trabajo mide el tiempo, su silencio se convirtió en herramienta. Observaba, aprendía, curaba. Allí, su silencio dejó de ser acusación y se volvió fortaleza. A medida que las semanas ondularon, la relación entre ambos se fue fortaleciendo por gestos más que por palabras. Hubo un amanecer en el que Mitchell, sin preguntarlo, le tendió una camisa limpia doblada sobre la cama. Hubo noches en las que ella le acercaba una taza de café y él, sin decir nada, colocaba la mano en la suya y la dejaba allí unos segundos. No eran promesas ni confesiones, eran acuerdos tácitos. Era la forma más lenta y sincera de unirse, a través de la repetición de actos sencillos que decían más que cualquier verso. Pero los rumores sobre Callaway no amainaban. Desde la colina, un arriero avisó que había hombres marcando mojones en la tierra de un vecino, y una tarde, un mensajero entregó una nota en el Flying D. El banco les enviaba un aviso de que su hipoteca sería sometida a revisión si no había un pago a tiempo. El papel era frío, impersonal, implacable. Mitchell apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Winnie, sin palabras, colocó la carta sobre la mesa y fue al baúl donde guardaban las cartas y los poemas. Sus dedos, ágiles, buscaron entre las páginas hasta encontrar algo que Mitchell no esperaba. Un poema que hablaba de raíz y brote, de tierra que no se vende aunque la peste la ataque. Se lo acercó, lo dejó sobre su mano. La duda que Mitchell había sentido acerca de su compra, si fue para poseerla o para salvarla, comenzó a resolverse en acciones. Sacrificar la colección por la supervivencia del Flying D no sería un gesto de pérdida total, sería una inversión para mantener lo verdaderamente esencial. Y así, en ese punto de la historia, cuando aún el viento golpeaba la casa y el perro Bandit vigía desde la puerta, llegó hasta el rancho la noticia que haría que la calma se partiera. Un representante de Callaway pasó por Hamilton. Había preguntado por el Flying D. Había sonreído demasiado y había dejado caer, como si fuera casual, que los arroyos no pueden pertenecer a quienes no lo saben negociar. En su sonrisa había promesas y amenazas. En su traje, la certeza de que el poder no necesita gritar para imponerse. Mitchell miró la llanura y supo que el tiempo de la protesta tranquila tocaba a su fin. Winnie, mientras tanto, cerró uno de los libros en sus manos y dejó que el polvo de las páginas se le pegara a la piel como una marca de pertenencia. No era aún el momento de confrontación. Había preparativos escondidos en las entrañas del rancho, contabilidad revisada, bestias listas para una venta si hiciera falta, la idea de enviar al profesor Whitman con un cheque para comprar la colección. Había también un pacto silencioso: proteger el agua, proteger la casa, proteger la dignidad.
Dentro de ese pacto, la pregunta del título seguía latiendo. ¿Por qué la vendieron por ser callada? La respuesta no sería sencilla de pronunciar ni de pagar con dólares. Era una mezcla de prejuicio social, de violencia estructural y de miedo ajeno que confunde la falta de voz con la falta de valor. Pero, en el Flying D, la voz de Winnie se estaba formando de otra manera. No en palabras, sino en acción. Mientras el crepúsculo extendía su manto rojizo sobre la casa y el perro echó la cabeza en sus patas, Winnie caminó hasta la cerca y apoyó las manos sobre la madera gastada. Miró el arroyo, donde el reflejo del cielo parecía un espejo roto. No habló, no fue necesario. En su silencio había una decisión que brillaba: quedarse y pelear. El viento la tomó en el pelo, y la tarde la aceptó como si fuera otra pieza más del paisaje que no puede ser subastada sin que alguien lo impugne. Si te interesa cómo un acto de violencia se convierte en una historia de resiliencia, quédate y sigue con nosotros. Esta es la historia de cómo un vaquero y una mujer, cuyo valor fue negado por no hablar, encuentran en el respeto y la acción extranjera una conexión que los dote de sentido y fuerza. La tormenta sigue fuera. Adentro, el fuego no ha dejado de crepitar. Y en la distancia, la sombra de Callaway se agranda. La paz, por ahora, es frágil. Esa noche, antes de que el sueño llegara, Mitchell desempolvó los libros y trajo uno en particular. Era un volumen de leyes de la frontera y otra pequeña colección de tratados sobre irrigación. Lo dejó sobre la mesa y se sentó frente a Winnie. Abrió la tapa con cuidado como quien examina una reliquia. «Podríamos vender algunos», dijo. No fue una rendición, fue una estrategia. Pero no todos. Sus dedos señalaron a un viejo cuaderno encuadernado con cuero. El registro del Flying D. «Esto no se toca». Winnie tocó la cubierta con la punta de los dedos, como si reconociera que allí había algo más que palabras. Había memoria, hubo noches de trabajo y de hambre, hubo decisiones que mantuvieron aquel lugar en pie. A su modo, aquel contacto fue un juramento. No habló, pero dejó que una lágrima lenta trazara un camino por su mejilla. No era la impotencia que algunos esperaban. Era una tristeza que lavaba algo profundo y preparaba el terreno para una semilla. La mañana siguiente trajo con ella la visita de Penny Baxter. Penny apareció en la puerta como un rayo de otra vida, ropa más limpia, ojos que miraban con inclinación social y curiosidad genuina. Traía, en un pequeño fardo, pan de la panadería y un tarro de mermelada. «Mi padre dice que no es justo lo que te hicieron», dijo. Fue la primera vez en muchos días que alguien pronunció esa frase sin mirar alrededor para medir el peligro que decía la verdad. Su presencia fue incómoda para algunos, pero para Winnie fue compañía sin pretensión. Penny se quedó un rato, hablando sin prisa sobre chismes del pueblo, sobre quién había comprado qué y sobre las condiciones del arroyo. No habló de la subasta, y quizá eso fue lo más sanador. No reabrir la herida, solo ofrecer compañía. Antes de irse, Penny puso su mano sobre la de Winnie en un gesto que fue, otra vez, una confirmación de que la comunidad también puede ser tejido de cuidados. «Si nos necesitas, Warren y yo estamos para lo que haga falta», murmuró. Y se fue, dejando detrás el olor del pan y una promesa silenciosa. Sin embargo, la partida de Penny no cerró la llegada de amenazas. Un hombre del submundo de Callaway pasó por la linde una tarde preguntando por Mitchell con una cortesía que no admitía respuesta negativa. Su visita fue un aviso. Las tratativas de Callaway no se limitaban al papel. Era un recordatorio de que la violencia económica y la intimidación física son dos caras de la misma moneda. Mitchell, con una calma que no disimulaba la tensión, respondió que el Flying D no estaba en venta. El hombre sonrió con suficiencia y se retiró. Pero en su sonrisa llevaba la promesa de que los caminos legales y los hombres con botas serían utilizados hasta que la tierra se doblara. Esa noche, antes de apagar la lámpara, Winnie buscó entre los pliegues de su vestido una carta que había recibido tiempo atrás y que nunca se atrevió a abrir del todo. Ahora, con manos más firmes y un nuevo soporte de vida, la desplegó. Era de alguien que había conocido su infancia, una tía lejana que le hablaba de un futuro posible fuera de la frontera. Las palabras le ofrecían una alternativa que el destino le había arrebatado.
Al leer, algo en ella cambió. La posibilidad de elegir dejó de ser un pensamiento vago y se volvió una promesa práctica. Podía optar por quedarse y luchar. Podía optar por irse. Podía, por primera vez, considerar que su vida no era una pieza disponible en una subasta. En la oscuridad que cerró la jornada, el rancho respiró como una entidad completa. Animales dormidos, herramientas en su sitio, el viento disminuyendo su rabia. Bandit se enroscó a los pies de Winnie. Mitchell miró hacia la ventana, contemplando la llanura que se estiraba como una promesa y una amenaza. Entre los dos, entre actos y silencios, había nacido algo que no tenía nombre todavía. Una alianza construida por respeto, por decisiones compartidas y por la constatación de que la dignidad no se compra ni se vende, se defiende. Más allá, en las calles de Hamilton, se tejían los hilos de lo que sería la próxima lucha. Calloway no había mostrado todas sus cartas, su paciencia era su arma. Mitchell no había mostrado todas las suyas. Su silencio no era ausencia, sino preparación. Winnie, por su parte, ya no era la mujer que había sido arrastrada al estrado. Su silencio ya no era sinónimo de inacción. Tenía manos que curaban, ojos que observaban y una decisión que, aunque muda, resonaba como un tambor en el fondo de la pradera. La historia, apenas comenzada, se detenía en ese respiro. Ni victoria ni derrota, solo la certeza de que la defensa del Flying D exigiría más que fuerza bruta. Pediría ingenio, alianzas y la capacidad de convertir lo que otros veían como debilidad en una ventaja inesperada. Winnie se fue a dormir sabiendo que su silencio, la razón por la que la habían vendido, ya no sería la medida de su valor. En el porche, la luna miraba con indiferencia plateada y el arroyo murmuraba como un testigo expectante. El polvo se asentó por una noche, pero el aire traía la sensación de que la tempestad volvería. La alarma que habían sentido como un zumbido persistente se convirtió en un golpe concreto una madrugada de polvo gris. Un arriero llegó jadeando al porche con las riendas en la mano, los ojos llenos de prisas. Habían oído disparos lejos, por la antigua vereda que llevaba al molino, y 2 hombres de Calloway habían sido vistos deteniéndose en la copa de los álamos para marcar mojones con cinta roja. Mitchell se puso en pie como si la noticia le hubiera prendido una mecha en el pecho. Winnie, que estaba preparando vendas, dejó las tijeras en la tabla y la miró con la serenidad que ya no era pasiva, sino calculada. No era la primera vez que Mitchell hablaba de defensa. Había vivido bastante para saber que el coraje sin método se convierte en temeridad. Por eso, en la cocina, delante del fuego que aún sostenía brasas, le ofreció a Winnie algo que no pidió, pero que ella aceptó con la misma convicción con que había aceptado la ropa limpia: enseñarle a manejar una carabina y cómo desarmarla, limpiarla y volver a montarla. No fue un gesto con intención de convertirla en un soldado, sino de devolverle herramientas para elegir. Mitchell no era dado a muchas palabras cuando hablaba de armas. Se limitó a explicar seguridad y propósito. «No es para matar», le dijo en voz baja mientras le colocaba la madera contra el hombro para mostrar la postura. «Es para decidir quién se acerca a este rancho con intención real o solo con palabras bonitas». Winnie escuchó. Tomó la culata con manos firmes y aprendió la manera de apuntar sin gesto de odio. Para ella, aquello fue menos un aprendizaje de plomo y pólvora que la adquisición de una voz nueva, el peso del arma, la mirada que pretende medir el horizonte y elegir. La carabina le dio un instrumento, sí, pero sobre todo le devolvió la posibilidad de intervenir. No por la violencia que representaba, sino por la agencia que contenía. Los preparativos no se limitaron al arma. Mitchell y Winnie revisaron las cercas, escondieron reservas de agua en tinajas bajo tierra, dispusieron una señal de alarma con latas en la vereda que haría ruido si alguien pasaba a caballo, llamaron a los vecinos uno a uno. Warren Baxter fue el primero en ofrecer su tienda como punto de encuentro. Penélope llevó cestas con provisiones y, sin teatralidad, varios hombres del condado se comprometieron a vigilar por turnos. No era una milicia, sino una red vecinal que respondía tanto al temor de perder pozos como a la repulsa moral que había despertado la subasta de Winnie.
La madrugada del enfrentamiento llegó con un cielo pálido. Un grupo de hombres, encapuchados por bufandas de polvo, se deslizó por la vereda como un animal que conoce sus pasos. Querían tomar por sorpresa, marcar mojones y, si era necesario, disparar para intimidar. Bandit fue el primero en detectar la llegada. Su ladrido fue un estallido que rompió la calma. Los hombres se apresuraron y en el intercambio de claridad y sombras, una bala encontró a Mitchell en el costado mientras defendía la puerta del pajar. Cayó con esa mueca breve y dura que tienen los que no esperan que la vida les pida tanto en una sola exhalación. Winnie lo vio caer y no dejó lugar a la duda. Hubo en su movimiento una mezcla de velocidad y precisión que nadie habría esperado de la muchacha que había permanecido muda en la tarima de la subasta. Tiró una cuerda, arrastró a Mitchell hasta la sombra de la casa, tiró de su camisa para descubrir la herida y ordenó en silencio, con la autoridad que dan las manos que han curado: «Vende las botas». Pidió a alguien que vino corriendo: «Traed agua caliente, romped tabaco limpio». No pronunció palabras largas, actuó con instrucciones mínimas, con gestos que los hombres aprendieron a leer como si fueran una lengua learned. Limpiaron la herida mientras la tensión rugía afuera. La bala había perforado el costado por debajo de las costillas. La sangre manó con un ritmo que asustó a los menos curtidos. Winnie aplicó una torniqueta provisional, enjuagó, colocó compresas empapadas en una decocción que preparó en una olla, agua caliente con hierbas y un poco de whisky para desinfectar, y envolvió con calma el vendaje. Mitchell, medio consciente, apretó la mano de Winnie y dejó que su mirada dijera aquello que las palabras evitaban: «Confía». Mientras cosía con hilo y aguja lo necesario, ella se permitió una rabia contenida que no se dirigía a su salvador ni a la violencia de Calloway, sino al hecho de que alguien creyera aún que se puede poner precio a un ser humano. La lucha afuera fue breve. Los hombres de Calloway encontraron más resistencia de la que esperaban, vecinos armados, denuncias presentadas con prontitud y la certeza de que el condado miraba ya con ojos que sufrirían consecuencias si se cruzaban las líneas. Al final, se retiraron con amenazas en los labios y la promesa de que volverían. Mitchell sobrevivió a la herida, pero la sangre y la fiebre le cobraron días de descanso. En su cama, con la camisa abierta y la piel pálida, Winchester, como algunos empezaron a llamarla por su nombre, mezclado con una ironía noble, fue quien tejió la guardia. Combinó reposo, emplastos y silencios que calmaban los nervios. Bandit no dejó su lado. Ese episodio cambió algo tangible entre ambos. Para Mitchell, ver a la mujer que compró con dinero y no con posesión sosteniendo su vida con manos expertas, fue una revelación que limpió cualquier resto de ambigüedad que pudiera haber quedado en su gesto inicial. Para Winnie, la experiencia afianzó la convicción de que su lugar era aquel que ella decidiera: quedarse para ayudar, resistir con otros y restablecer lo suyo a base de actos. La subasta seguía siendo una herida, pero su curación empezaba a tomar forma. Mientras Mitchell se recuperaba, las maniobras de Calloway se hicieron más explícitas en los despachos y en las voces bajas de los cafés. Había comprado hipotecas a la periferia y ahora pretendía forzar a propietarios con deudas a venderlas a bajo precio. Su táctica no era siempre la violencia. A veces, bastaba con corroer los márgenes económicos hasta que el propietario no tuviera más opción que ceder. Calloway propuso, a través de un mensajero con sonrisa de buen comerciante, una asociación que sonaba menos como una oferta y más como una cláusula de sumisión: que Mitchell pusiera parte de su tierra como garantía, que cediera derechos de riego en temporadas secas y que aceptara un socio en la administración a cambio de capital. Mitchell y Winnie consideraron la oferta con la seriedad que pedían las cifras. Era un peligro. Firmar era poner en riesgo la autonomía del Flying D. Rechazarlo era arriesgar una presión económica que no siempre se resuelve en el fuego de la noche. Winston Baker, un hombre del condado que conocía las letras pequeñas, les aconsejó cautela. «Calloway hace sonar su buena fe antes de apretar tu cuello con papeles», dijo en la tienda de Warren. Penny, que no tenía el temple para los negocios, pero sí la honestidad de quien ve una injusticia, ofreció la idea de buscar comprador para la biblioteca y comenzar a reunir el dinero necesario sin pactar nada con el barón.
Fue entonces cuando el profesor Whitman, el erudito que había pasado por el rancho semanas atrás, volvió con una propuesta. Había visto los libros en la estantería del Flying D y comprendió su valor académico, volúmenes raros sobre irrigación, tratados sobre ley de pastos y una colección de poesía fronteriza que hablaba de raíces y memoria. Whitman no era un hombre rico en oro, pero sí en convicciones. Ofreció comprar la colección entera con la condición de que se conservara como unidad y que fuera transferida a la universidad, donde su acceso pudiera beneficiar a estudiantes y a quien quisiera consultarla. Su oferta no cubría el valor sentimental que Mitchell le daba a cada tomo, pero sí ofrecía un rescate suficiente para cubrir una parte sustancial de la deuda. Acordaron un precio que después de un regateo sobrio fue lo bastante justo. Era dinero contado, efectivo en billetes y monedas que el profesor llevó en un maletín. La venta fue un rito de despedida. Mitchell y Winnie cerraron cada libro con cuidado. Antes de entregárselos, ella eligió uno y lo abrió en la página de un poema que hablaba de rebrotes. Lo leyó en voz baja. No necesitaba pronunciar cada sílaba para que su significado calara. El profesor tomó la colección con la promesa de que la mantendría intacta. Fue un intercambio doloroso y pragmático. Conservar el Flying D, usar la biblioteca como palanca para preservar la tierra. Winnie dejó sobre la pila una carta atada con rafia que contenía notas suyas, recetas para ungüentos y pequeñas correcciones a las técnicas de irrigación que habían servido al rancho. Whitman la leyó con respeto y prometió que aquel apéndice acompañaría la colección. No todo se consiguió con la venta de libros. Se necesitaba más. La hipoteca pedía una suma mayor y el banco requería que la entrada se hiciera en persona en el condado, con testigos y con los papeles en regla. Fue entonces cuando la comunidad demostró lo que la retórica de Callaway no podía comprar: solidaridad. Vecinos vendieron un caballo o un saco de lana. El herrero adelantó fondos a pagar más tarde y el pastor de la iglesia puso en revisión la colecta de la semana. Warren aportó lo que pudo en efectivo y Penny, tímida, organizó una mesa de ventas en la plaza donde se subastaron objetos pequeños donados por el pueblo. Se recogió dinero suficiente para completar el restante. El día que fueron al banco fue un momento de tensión contenida. La ciudad del condado se veía distinta bajo la luz fría de la mañana. Gente ajena iba y venía, y había un susurro que corría entre las mesas. Callaway llegó también, con su abrigo limpio y un documento que pretendía demostrar derechos previos sobre un canal lateral. Su presencia era como un hierro clavado en la quietud. Mitchell, caminando con la muleta que todavía sostenía parte de su peso, sostuvo la mano de Winnie y la llevó junto a la ventanilla donde el cajero contaba el dinero. No hubo bravatas, solo papeles, firmas, la entrega de billetes y la recepción de un recibo que, al deslizarse por la mesa, tenía más fuerza que una promesa. Callaway intentó interponer una objeción, pero la combinación de dinero en mano, testigos que certificaban la compra de la colección y la intervención del profesor Whitman, que atestiguó haber pagado y haber recibido los libros, selló la operación. Mitchell presentó el pago en persona. El banco registró la cancelación parcial de la hipoteca. Callaway, que esperaba forzar la mano con su influencia, no encontró un vacío legal que explotar. La comunidad había previsto advertencias de fraude y presentó documentación que complicaba cualquier maniobra. Irritado, Callaway golpeó la mesa con la palma de la mano en un gesto que no intimidó a nadie más que a sí mismo. Su retirada fue un acto de prudencia. Enfrentarse a la ley y a la gente no siempre le reportaba beneficios. Se retiró con promesas de que volvería a presionar en otro flanco, pero esa vez la derrota de su plan fue palpable. La victoria tuvo un costo real, la pérdida de la biblioteca y el dolor de desprenderse de objetos que tenían memoria, pero también dejó en pie lo esencial: la casa, el arroyo y la dignidad de quienes se habían resistido. Mitchell, que había sido herido y curado, miró a Winnie no con la propiedad de quien paga por algo, sino con la estima de quien ha visto a una persona elegir participar en la defensa de aquello que es suyo por derecho propio. En una conversación que duró unos minutos y que apenas necesitó palabras, acordaron formalizar lo que ya era una unión de afectos y de esfuerzos. La boda fue pequeña. No hubo alaracas ni promesas de riqueza. Hubo pan,
sudor, manos curtidas que aplaudieron con la sencillez de quienes reconocen una elección libre. La ceremonia se celebró al aire libre, junto a la vieja cerca donde Winnie había pasado muchas tardes. El pastor, con su sombrero ladeado y la voz templada, habló de compañerismo más que de devoción. Sus palabras recordaban que dos vidas se unen para multiplicar responsabilidades y compartir las cargas. Winnie se puso un vestido simple que no escondía las marcas del pasado. Mitchell llevaba la camisa que había sido cosida por ella en una de las noches de convalecencia. No hubo anillo en la tradición más ostentosa. Mitchell ofreció un pequeño lazo de cuero que ella ató en su muñeca y que con el tiempo sería guardado como símbolo de pacto, no de dominio. Fue, en lo esencial, un acto de elección. La gente del condado vino. Warren y Penny estuvieron presentes, y el profesor Whitman envió una carta que leyó a la distancia sobre la importancia de conservar la memoria. Después de la ceremonia, hubo un brindis con café caliente y un pedazo de tarta donado por la panadería de Penny. Nadie pronunció discursos largos. Los abrazos fueron la forma más elocuente de celebrar. Durante la tarde, Mitchell y Winnie caminaron por el arroyo, con Bandit a su lado, y no hablaron demasiado. Cuando lo hicieron, las palabras fueron pocas y hondas. «Gracias», dijo él al fin, y ella respondió con la misma palabra que enmarca ambas cosas: por quedarse. No era un intercambio de deberes, sino un reconocimiento de que había habido una reunión de voluntades que salvaguardaron algo que ninguno de los dos consideraba pieza de mercado. Los meses siguientes trajeron trabajo y una serenidad que, lejos de ser perfecta, estaba llena de costuras visibles. Winnie aprendió a usar el libro de registros del rancho para anotar entradas y salidas. Escribió por primera vez algunas líneas con una caligrafía que no quería ser secreta. A través de pequeñas decisiones, fue recuperando un lenguaje que no era únicamente sonoro: la organización de cultivos, el cuidado de la cuenta de agua, la elaboración de un jarabe que ayudaba a los resfriados del pueblo. Mitchell, por su parte, mostró que el gesto de la subasta había sido al final una ofrenda de rechazo a la injusticia que lo dejó a él con el deber de reparar. Nadie olvidó cómo ella había sido arrebatada y ofrecida como mercancía. La memoria colectiva aprendió a mirar con ojos diferentes. Entre ambos, la intimidad creció de manera lenta y consensuada. Hubo noches en las que Winnie se acercaba por propia iniciativa y depositaba la mano sobre la mejilla de Mitchell, otras en las que compartían poesía en voz baja como un rito antes de dormir. El romance que floreció no se basó en rescates dramáticos, sino en la acumulación de actos, la comprensión de un silencio que ocultaba no sumisión sino supervivencia, la reiteración de gestos que decían: «Estoy aquí, contigo, y te valoro». La vida en el Flying D se sostuvo sobre dos pilares: la resistencia frente a amenazas externas y el trabajo interior de reencuentro. El arroyo siguió siendo la línea que marcaba la diferencia entre la abundancia y la escasez, pero la comunidad había aprendido que no era una propiedad absoluta, sino un recurso cuyo acceso requería reglas y acuerdos. Se trabajó por instaurar turnos de irrigación, por registrar consumos y por sostener a los vecinos en época de sequía. La solidaridad ya no fue una idealización, sino una práctica cotidiana, y llegó la noticia que cerró un ciclo íntimo. Algunos meses después de la boda, Winnie sintió una certeza en su cuerpo que no era miedo ni nostalgia, sino la espera de un comienzo. Fue un embarazo que no se anunció con pompa, pero que se celebró con la misma humildad con que se afrontan las cosechas. La mañana en la que lo supieron con mayor firmeza, Mitchell colocó la mano sobre su vientre, como quien toca un terreno que espera brotes. No hubo gritos ni anuncios rimbombantes. Hubo un silencio compartido que no necesitó ser explicado. Era la promesa de continuidad. En una noche tibia de primavera, sentados en la verja de la propiedad, Winnie recordó la subasta, no con el rencor que devora, sino con la mirada de quien aprende por la experiencia. «Me vendieron por ser callada», dijo al fin, y su voz no fue recriminatoria sino analítica. Lo hicieron porque no sabían leer el valor de lo que no se muestra en un discurso. Creyeron que el silencio era vacío y por eso pusieron precio. Mitchell la escuchó y dejó que su mano encontrara la suya en la oscuridad.
Y sin embargo, añadió ella con una leve sonrisa, mi silencio aprendió a mirar. Aprendió a cuidar. Fue la manera de guardarme hasta que alguien no intentara comprar lo que era mío. La respuesta a la pregunta del título tomó la forma de una explicación que no intentó justificar lo injustificable, sino entenderlo. Winnie fue vendida por ser callada porque la frontera que los rodeaba valoraba el ruido, las firmas, las voces, las palabras que aseguran testigos, más que la obra callada de quienes sostienen la vida cotidiana. El silencio en aquella sociedad se confundió con inutilidad. La vulnerabilidad fue la excusa. Pero en el Flying D, ese mismo silencio se convirtió en costumbre creativa, en disciplina, en cuidado, se tradujo en manos que saben curar, en ojos que vigilan y en decisiones prácticas que sostienen la casa. El valor real de Winnie no lo determinó la subasta ni el precio que se ofreció por ella. Lo determinó la elección de seguir, de construir y de participar en el destino de su hogar. Cuando la sombra de Calloway volvió, ya no tenía la impunidad del primer intento. Había algo en la gente del condado que había cambiado la relación de fuerzas. La historia de la subasta había despertado conciencia. La venta de los libros llevaba la firma de intenciones colectivas y la unión de vecinos era un muro que obstaculizaba las maniobras de aquel que pretendía comprar voluntades. Calloway, por su parte, mantuvo su postura fría y su sonrisa afilada. Pero comprendió que la ganancia que pretendía obtener no compensaba el desgaste de enfrentarse a una comunidad que empezaba a entender que la defensa del agua y de la tierra no se compra con billetes, sino con integridad y acción. Esa transformación fue la verdadera respuesta. Winnie no dejó de ser callada en el sentido de no hablar. Dejó de ser valorada por la voz de la multitud para empezar a ser reconocida por lo que hacía. El vaquero que la trajo al Flying D no la compró para transformarla en su propiedad, la trajo para abrirle una casa donde su silencio pudiera convertirse en decisión. Su conexión fue extraña porque no se apoyó en discursos grandilocuentes, sino en la práctica diaria del respeto. No hubo instantáneas de salvación, hubo días de cuidado, no hubo imposición, hubo petición de permanencia. El futuro, como el arroyo que discurre tras el rancho, tenía su propio curso incierto. El bebé que esperaban no era solo fruto de una unión, era la prueba de que la dignidad puede reconstruirse y que el silencio no es condena sino posibilidad. En el porche, con Bandit echado a sus pies y la luz del alba pintando de oro la llanura, Mitchell besó la frente de Winnie y dijo poco, pero lo suficiente. Quedamos. Ella, con la mano sobre su vientre, le devolvió la mirada y asentó. Quedamos y construiremos. Si esta historia te ha tocado, si te ha recordado que la dignidad a veces se salva con pequeños actos y con la compañía de quienes no buscan poseer, sino proteger, suscríbete y comparte este relato con alguien que necesite escuchar que el valor no siempre habla alto. A veces se muestra en manos que curan, en silencios que eligen y en vidas que renacen.